Ahí estamos con Hernando de Soto, economista, ex candidato a la presidencia de la República. Señor de Soto, a ver, va en la misma línea lo que venimos conversando con el cardenal Pedro Barreto, lo conversábamos fuera incluso del aire. Usted también se reunió con el presidente de la República, entiendo que fue a darle su consejo, me comentaba que se reunió hasta en 3 oportunidades. Desde que fue presidente 2 y antes de ser presidente durante la segunda vuelta, en los 3 casos invitados por él, y no para darle mi consejo, sino para hacerle críticas porque yo soy de oposición. Pero, a ver, en esas reuniones de todas maneras tendría una visión del Perú que podría implementar el presidente Pedro Castillo, ¿cierto? Pero lo que le dije fue la cosa siguiente, porque yo creo que es una buena cita, le dije, y lo dije después a la prensa: usted recibe consejos y de mí lo que va a tener es críticas, pero a veces una buena crítica es mucho mejor que 100 malos consejos. En ese sentido, espero que haya dado una lección, pero no fueron consejos, fueron críticas. Incluso, bueno, pongámoslo así, críticas. En un momento, él, entiendo, en boca suya, se había comprometido a zanjar el tema de la Asamblea Constituyente, que estamos de acuerdo, genera mucha inestabilidad, ¿no?, por lo que implicaba ir a un proceso de ese tipo. ¿Qué sintió cuando ya activamente, incluso en lo que parecía más un mitin, el propio presidente de la República impulsaba un proyecto de ley para instalar una Asamblea Constituyente en el Perú que escriba una nueva Constitución? Bueno, en primer lugar, lo que yo le dije desde la primera vez que lo conocí, durante la segunda vuelta, es que la primera cosa que tenía que hacer es desligarse del aparato comunista que evidentemente existía dentro de su entorno. El Perú Libre es una organización marxista-leninista. Y él dijo en ese momento, absolutamente, salió una conferencia de prensa y dijo: no soy un comunista, no estoy contra la empresa privada, etcétera. Y lo ha insistido, cada vez que yo lo he retado a decirlo, lo ha dicho. Entonces, cuando hablamos de la Asamblea Constitucional, no es una cosa que me dijo, hicimos un acuerdo de 4 puntos. Y le dije, claro, yo ya no puedo seguir visitándolo cuando usted me invita, y esta es solamente la segunda vez de que usted es presidente, sin que de esto salga un resultado concreto, y lo quiero firmado. Y efectivamente después no lo firmó, pero sí lo dijo en público. Acaba de hablar con De Soto, y quiero decir la cosa siguiente, que estoy totalmente de acuerdo con él, que no debería haber Asamblea Constituyente. Entonces, no es solamente qué he sentido yo, eso es psicología, sino lo que he hecho. La primera cosa que he hecho es he continuado mis comunicados, mis presencias en las esferas más altas del gobierno de los Estados Unidos, del Mercado Común Europeo, y he tenido el primer contacto con Beijing para decir: esto no es aceptable, porque ellos están perfectamente conscientes de que si hay una Asamblea Constituyente, si se va a cambiar las reglas del juego ahora, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, nadie va a invertir. Entonces ahora yo ya he hecho recurso a nuestros contactos internacionales para salir del marco legal nacional, que no encuentra la forma de vacar, que no encuentra la forma de retar, que es perfectamente democrática, a un presidente y a su entorno, porque eso es muy importante. No es cuestión de votarlo al presidente y luego entra la señora Boluarte y luego entra el señor Cerrón. De nada nos sirve seguir descabezando, sino lo importante es encontrar el mecanismo mediante el cual todo el aparato comunista tiene que ser o puede ser extirpado. ¿Cuál sería, y usted lo dice en un video, ¿no?, y habla de un tren que se está descarrilando, y cuál sería el camino justamente de solución? Yo le cuento. Este sistema de invadir un país por el comunismo a través de terceros es ya conocido. Se llama en inglés war by proxy, que quiere decir guerra por terceros. Es una declaración de guerra. Eso ocurre, entre otras cosas... Solo para que quede claro como pie de página y usted continúe. ¿Quién gobierna en este momento? ¿Vladimir Cerrón o Pedro Castillo? Déjame contestarle la primera pregunta, porque ha sido bien concreta, y después voy a la segunda, que también es concreta. La primera es la siguiente: si existe
un acuerdo entre dos partes, como existía entre Rusia y los Estados Unidos, de que ninguno iba a enfrentarse directamente. El hecho de que Rusia envíe a distintos países latinoamericanos y africanos tropas cubanas, que ocurrió en el caso de Namibia, Mozambique y Angola, eso tiene derecho a una respuesta ya no legal, sino política, dentro del marco legal. Ese es el lugar donde yo estoy tratando de insertar el Perú para que podamos, a la luz del derecho internacional, encontrar el espacio legal en el cual terminemos con la posibilidad de un gobierno comunista en este país. Eso es la primera pregunta. Solo sobre esa pregunta me parece importante. ¿Eso implicaría la intervención de un gobierno extranjero? ¿Cuál sería la implicancia concreta de lo que propone? La comunidad internacional, hay varios caminos que son posibles. Cuando se trató del golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril de 1992, yo fui encargado para ir y mediar entre los países latinoamericanos, liderados en ese momento por Baena Suárez, secretario general de la OEA, el ministro Grossespiel de Uruguay, que era encargado del caso Perú, y por otro lado el señor Aronson, que era encargado por parte de los Estados Unidos, y en la OEA se resolvió el golpe de Estado del Perú. Se puede seguir un mecanismo similar con Naciones Unidas y varios organismos internacionales. Es un cambio de derecho donde los que somos demócratas nos podemos defender. Ya, pero a ver, para tratar de entenderlo mejor, ¿qué en concreto harían estos organismos internacionales con el gobierno de Pedro Castillo? Porque finalmente Pedro Castillo dice, mire, yo gané las elecciones en una elección limpia y pues el Congreso no me ha vacado y yo no quiero renunciar, entonces quiero estar así. ¿Qué en concreto harían esos organismos? Bueno, en concreto le digo lo siguiente. Hay un acuerdo de que Rusia no invadiría ningún otro país. Rusia acaba de invadir Ucrania, cosa que no ha debido hacer. Los países de Occidente se han reunido y no han invadido Ucrania, sino sencillamente le han puesto presión democrática para que se puedan defender. Uno ve, por un lado, misiles, pero han hecho otra cosa que es mucho más interesante. Una, en primer lugar, la imagen. Han comenzado a decirle al mundo lo que está pasando en Ucrania es importante porque desde ahí se puede esparcir un gobierno autoritario que viene heredero de una tradición comunista que no solamente es económico, sino también política. Número uno. Número dos, le comenzaron a afectar todo lo que se refiere a sus fondos. Y en tercer lugar, a comunicar y convencer a la mayor parte de la población que el malo de la película es el presidente Putin. Eso ha sido formidable. En nuestro caso, estamos siendo invadidos por un país ruso, el país Rusia, que fue el que entrenó a los servicios secretos de Cuba, ¿no es cierto? Y que estos entrenaron a dos personas en América Latina que ya los conocemos, dos agentes secretos. Uno se llama Maduro, el siguiente se llama Cerrón, y estos a su vez han encontrado la manera de capturar un candidato provinciano venido de Chota, que es sindicalista, utilizarlo de frente, y eso es guerra por terceros. ¿Usted cree entonces que acá hay injerencia del gobierno ruso sobre el gobierno peruano? Pero por supuesto que sí, pero por razones distintas que las de Cuba y Venezuela. La razón del gobierno ruso es el siguiente: ellos, lo que han entrado después de haberse separado de Cuba, le perdonan a Cuba una deuda de 32 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares. Es equivalente si uno perdona una deuda de otra persona, le está dando dinero. Y la razón por la cual me resulta absolutamente claro que entran ellos no es para esparcir la doctrina marxista-leninista, sino para utilizarla con el fin de decirle a los Estados Unidos en sus guerras para los límites de lo que es Rusia, con Polonia, Moldavia, Ucrania, Crimea, todos esos partes, de decirle, bueno, si tú me rodeas de tus misiles y de la OTAN, yo te voy a rodear ahora no solamente con Cuba, no solamente con Venezuela, sino con el Perú. Ese es el juego internacional, cosa que no hay manera de salir del problema peruano hablando sencillamente quién descabezó a quién se está acostando con quién ha pasado de partido a otro partido, sino tenemos que movernos dentro del contexto internacional, porque ahí nosotros somos solamente una pieza en el ajedrecero. Y según esa explicación, ¿cuál es el rol en este momento de Vladimir Cerrón en el Perú y en el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, él es el que ha reemplazado el Sendero Luminoso, solamente que esta vez no son armas, esta vez no son subversiones, sino está utilizando el mismo esquema que utilizó
el presidente Maduro para llegar al poder y consolidarse en él. Referéndums constituyente y luego una constitución, la cual todo el mundo y la prensa está diciendo ahora, oye, quiero con muchos cambios, pequeños cambios, el 30% quiere tanto, cuando el problema es que nos van a encerrar en un cuarto dentro del cual legalmente entran al poder. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es sencillamente darse cuenta de la cosa siguiente. Ese es el esquema venezolano que también ha sido utilizado en otros países. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y esa es la razón por la cual me encanta tener esta entrevista. Pregúntenle a Venezuela dónde está la nueva constitución. No la hay. Lo que les interesa a ellos es, para mí resulta claro en el caso del señor Cerrón, no sé en el caso del señor Castillo, pero en el caso del señor Cerrón, lo que ellos quieren es tener el monopolio de la violencia sin restricción alguna, que es lo que ocurre en Venezuela y en Cuba. Pero en este momento, Vladimir Cerrón gobierna el Perú, tiene capturado al presidente a través de sus votos en el Congreso de la República. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, la misma que ustedes y la misma que dijo el expresidente Vizcarra. El presidente es voluble. Hay días en los cuales gana Cerrón y hay días en los cuales gana el presidente Castillo. Pero la pelea ahí es evidente. El presidente Cerrón, en la primera vez que me invitó a hablar el presidente Castillo, él dijo: no se le ocurra hablar, yo se lo digo como secretario general, con el señor de Soto, porque él es el autor del Fujishock, por un lado, y por otro lado, ese que él permitió regresar a la Constitución del 93. En ese momento, el presidente obedeció, y después de eso desobedeció. Y después de eso obedeció de nuevo. Y después es voluble. Yo creo que tiene un hombre brillante, porque no hay que negar de que Cerrón es brillante, perfectamente bien entrenado por servicios de inteligencia, un hombre con una mente muy estructurada, que fíjese lo que ha hecho. Con un partido que tenía el 1% del electorado peruano, 1% en marzo del año pasado, logra, utilizando lo que se llama la política de identificación, identificarse con un sombrero y un lápiz, y un señor que evidentemente viene de raíces populares, y llega entonces el 11 de abril del año pasado al 13%. Luego, enfrentado a una candidata que tiene resistencia por las razones que nosotros conocemos, buenas o malas, Fujimori pasa al 51%, y ahora con la Asamblea Constituyente lo que va a hacer es encerrarnos y pasar al 100%. Justo eso, ¿no? Porque lo lanzó en un tuit, dijo que el proyecto para consultar una Asamblea Constituyente era una pendejada. Sí. A ver, porque uno podría decir, siendo abogado del diablo, pero ¿cuál es el problema de que se le pregunta a la gente si quiere o no quiere una Asamblea Constituyente? La intención, el objetivo mismo que usted ha tenido con el presidente Vizcarra. Es una hora que lo ha estado escarbando para saber cuáles son sus intenciones. Yo, para un marxista-leninista, no tengo que escarbar muchísimo. Ahí camina como pato, vuela como pato, y después de haber pasado un año estudiando al presidente, tratando de saber dónde están los servicios secretos de Cuba, viajando a la Casa Blanca en los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, entrevistándome con gente de la OCATAN, por fin, al igual que usted, yo soy periodista a mi manera, ya tengo los hechos, ya tengo lo que yo creo es la realidad. Entonces, en función a eso, es que yo puedo decir que cuando uno convoca una constituyente y dice hasta por la calle, y por un lado uno sabe que si bien el presidente está en una caída y que probablemente va a continuar estadística en las encuestas, cuando uno pregunta si la gente quiere regresar a lo que hubo antes, no es 50-50. Mis investigaciones son que son 60. Gana con 60 y se cerró la trampa. Lo importante ahora es hacer claro a la comunidad internacional que esto no es un caso distinto que el de Ucrania. La diferencia es que unos utilizan pólvora, misiles y la posibilidad de una guerra nuclear, mientras que acá lo que se ha utilizado es una constituyente que la gente dice: oye, pero si están preguntándole a la gente que se explaye, que se diga, no puede haber pecado. Es sumamente astuto. La pendejada tendría que ver con la intención de quedarse y perpetrarse en el poder, no sé si Castillo, pero un gobierno comunista. Pero claro, y va mucho más lejos que ello. Uno de los grandes errores que hacen los lugares democráticos en este Perú es decir: oiga, estamos contra el Foro de Sao Paulo. ¿Qué? ¿No se han dado cuenta
El Foro de Sao Paulo tiene una serie de personas que no van a invadir el Perú ni propiciar una invasión al Perú. Probablemente entra a la presidencia de Brasil, quién sabe, el señor Lula. ¿Él nos va a atacar? ¿El presidente de Chile nos va a atacar? ¿El presidente de Colombia nos va a atacar? No. La única posibilidad es que eso venga por el lado de Cuba. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hay que parar. Y para darse cuenta de esto, porque es una maniobra sofisticada, estoy comenzando yo ahora la formación de un grupo democrático en el Perú que va desde el centro izquierda a otro lado para decir, no somos Lula, nuestro peligro no es Lula, nuestro peligro es el regreso a Sendero Luminoso. No existe otro paralelo en América Latina. Dejemos de identificar que el enemigo es la izquierda peruana. Unámonos más bien con los elementos democráticos que tienen y desbarranquemos del comunismo, que no es ni el 1% del país. Y hemos visto con la sumo cuidado e inteligencia que tiene cómo han agarrado el poder en varios otros países, incluyendo Cuba y, por supuesto, Venezuela. Sobre ese punto, le hago dos preguntas en una. ¿El presidente Castillo debe renunciar? ¿El presidente Castillo puede renunciar? Yo le voy a decir es que yo dudo que un presidente asediado como él, que sabe que en este país han tratado de hacer 11 vacancias, de las cuales han tenido éxito 5, y la mayor parte de los presidentes entran a la cárcel, no va a renunciar. Entonces no es que debe o puede, no va a renunciar. Entonces hay que definirlo y si es necesario sacarlo, pero no se saca a uno, se lo saca a los 3 y a todo el Partido Comunista que nos está agrediendo para meter a Cuba y meter intereses que son contrarios a aquellos del Perú al poder acá. Es muy grave la situación, no es una cosa de diremes y diretes. Ahora, permítame cambiar un poco de tema. ¿Usted cree en las declaraciones del empresario Samir Villaverde que hubo fraude en la primera vuelta, en las últimas elecciones? Se lo pregunto porque usted quedó muy ajustado para pasar a la segunda vuelta. En primer lugar, un poquito de propaganda. Cuando se llegó a la boca de urna, yo salí segundo. Y después me fueron bajando con las cosas típicas que existen en cualquier elección, aquí y en los Estados Unidos, etc. Pero lo que ocurre en ese momento es que yo traté de encontrar razones sistemáticas. Yo le puedo decir que había lugares en el Perú donde había un candidato o una candidata que recibía 100% del voto, es imposible, cosa que evidentemente hubo fraude ahí. Pero también lo hay en los Estados Unidos. La pregunta es si hubo una cosa sistemática. Y lo que ha ocurrido es que afuera, cuando han venido los observadores de distintos países, han dicho que no. Pregúntele usted a cualquier embajador en Lima, Perú, y le va a decir que no. Entonces yo no sé si hubo o no hubo. Lo importante es que un rojo se metió y que está utilizando su capacidad de palanquear el poder y de psicológicamente aplastar a un presidente que recién se está educando en los artes del gobierno y por lo tanto, como dicen en su momento en la Guerra Fría de los Estados Unidos, no importa si es rojo o es sencillamente un acompañante de ruta, en los dos casos se ha vuelto peligroso. Por eso es que cuando me ha invitado 2 veces al presidente le he dicho, tiene que estar absolutamente divorciado del comunismo o si no, eso lo va a arrastrar porque va a ser víctima de una gran guerra que existe hoy día entre Occidente, por un lado, representando la democracia, y los poderes autoritarios de otros países. Y si no se sepa ubicar en eso, no importa si es rojo o no es rojo, va a caer y va a ser destrozado en el proceso. Y en términos políticos, ¿qué le parece que otros ex candidatos a la presidencia en este momento estén compitiendo, candidateando a la alcaldía de Lima? Los 3 que van punteros, Rafael López Aliaga, Urresti y Forsyth, han sido ex candidatos a la presidencia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mi opinión, está muy bien la competencia. Lo que me encanta son las elecciones. Van a debatir el uno con el otro. Vamos a ver quién se va a decir que tiene más experiencia y vamos a poder comparar. No existe otro sistema. Es el mercado político como existe un mercado económico. Vamos a poder comparar y espero que las reglas del juego sean claras. Y tenemos ahora, pues estamos en el mes de mayo, lo que queda de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en 5 meses deberíamos saber. ¿Y usted por qué no se lanzó? ¿No le parecía atractivo, digamos, ser alcalde de Lima? No, no me parecía atractivo.
¿Por qué, me dirá usted? Porque no tengo especialización ahí. Lo que yo sí he hecho es asesorado y he montado programas para gobiernos afuera y he montado programas grandes para el Perú, incluyendo la Constitución de 1993. Me siento muy preparado para eso, no me siento preparado para ser alcalde. ¿Va a seguir tratando de ser presidente del Perú? Posiblemente, si yo veo que en este proceso hay alguien que sea menor que yo, que no es que me falte energía, pero de repente conviene una persona que es una cara nueva, digamos. En segundo lugar, que tiene los conocimientos que tiene yo, que sabe situar al Perú dentro de un contexto internacional, porque es ahí donde estamos. Todos nuestros problemas, que sean las faltas de vacunas, que usted ha hablado con el presidente Vizcarra, el hecho de que no estamos desaprovechando la posibilidad de tener grandes mercados en cobre, en oro, en litio, etcétera, todos son problemas internacionales, todos. Los liberales que se oponen al comunismo vienen inspirados por lo que pasa en Occidente, Estados Unidos. Es todo internacional. Si yo veo una persona que sabe jugar en ese escenario tan bien o mejor como yo, por supuesto que no me lanzo. Pero de otra manera yo creo que es mi obligación de ver si entro, si es que no me destrozan en una entrevista, por ejemplo, como esta. A ver, una última pregunta, señor de Soto, más tirada al campo económico. Usted es economista y sí me gustaría saber su opinión de cuál es la ruta en este momento de la economía peruana, hacia dónde estamos avanzando, si es que estamos avanzando. Es un desastre. Por el momento es un desastre. Unas cosas ya son antiguas. La primera cosa es que tenemos los más grandes yacimientos de varios metales ferrosos y no ferrosos en el Perú. Están en el subsuelo y en el suelo están comunidades y caseríos peruanos que, como no participan en la economía de mercado, se sienten desplazados. Si ese problema no se resuelve, vamos a seguir en las mismas y vamos a desaprovechar la enorme alza que en los precios de minerales, que va a continuar por mucho tiempo porque son minerales necesarios para telecomunicaciones. La pantalla que se está viendo en este momento tiene plata. Ahí adentro hay tierras raras y la batería que existe ahí es con litio que viene del Perú. La estamos desaprovechando. Uno. Dos, hoy día ignoramos, y el gobierno lo hace, pero también la oposición en muchos casos, de que el Perú tiene una serie de tratados internacionales a los cuales puede apelar, inclusive para reemplazar los fertilizantes que nos faltan hoy día, y evidentemente esos conocimientos no existen. La única recomendación crítica que yo le hice al presidente en la primera cita es: no se le vaya a ocurrir hacer lo que está diciendo mucho su gente, desde remover a Julio Velarde del Banco Central de Reserva. Esa es la única que ha cumplido hasta la fecha, pero hay muchas más cosas que tiene que hacer. Muchísimas gracias, señor Hernando de Soto, por esta entrevista. Hernando de Soto, economista, ex candidato a la presidencia de la República. Algunas ideas, algunas pepas, algunos titulares que dejaron este primer programa de Todo se sabe, la conversación que tuvimos con el expresidente Martín Vizcarra. Él negó rotundamente que se haya reunido con la ex candidata de Somos Perú al Congreso de la República, Zuli Pinche, en un hotel en el Cusco, en Monasterio, como había denunciado el programa Panorama. También conversamos con el cardenal Pedro Barreto sobre las declaraciones de Aníbal Torres, quien ustedes recordarán lo llamó o lo calificó de miserable. El cardenal dijo amén a sus enemigos, pero evidentemente ya no confía en la palabra del presidente de la República, Pedro Castillo, y hemos terminado este primer programa con el economista Hernando de Soto, que lo que nos ha dicho es que el presidente de la República es sumamente voluble, opinión que comparten además muchísimas otras personas. Así con... Un momentito, voluble lo dijo el presidente Vizcarra, no yo, me está confundiendo. Yo repetí que él había dicho eso. ¿Usted no cree que es voluble? No, lo que estoy diciendo, la palabra voluble vino del expresidente. Yo creo en la propiedad privada también de las palabras. ¿Pero usted considera que es una persona voluble? Sí, claro, por supuesto. Pero el problema ahí es la personalidad de Cerrón frente a él. Muy buena salida, don Omar. Muchísimas gracias, don Hernando de Soto. Así despedimos este primer programa. Todo se sabe. Así que recuerden, todos los días, de lunes a viernes, minutos antes de las 8:30 de la noche.